El sobre no tenía matasellos. Lo habían entregado en mano. Lo encontré metido bajo el limpiaparabrisas de mi Subaru, justo cuando el viento de finales de marzo levantó suficiente polvo para hacerme llorar los ojos. Sin remitente, solo mi nombre en el frente, escrito en una cursiva que reconocí al instante, apretada, inclinada, deliberada, la letra de mi madre. Lo abrí allí mismo, de pie en el aparcamiento del hospital, con el mundo girando a mi alrededor. Pacientes en sillas de ruedas, enfermeras encendiendo cigarrillos, un niño llorando bajito en el abrigo de alguien. No estaba preparada para lo que vi dentro. Ni siquiera era una hoja entera, solo una página doblada por la mitad, rayada, arrancada de un bloc de notas jurídico. Verónica, por favor, no intentes venir a la Casa del Lago este año. Ya no es tu lugar. Marian Hayes. Lo firmó como una nota de trabajo. Nombre completo, sin mamá, sin calor. Una orden, no una conversación. El viento casi me la arranca de los dedos. La sujeté con fuerza. Al principio no reaccioné. Solo me quedé allí, respirando gasóleo y desconcierto, leyéndola una y otra vez como si las palabras pudieran reordenarse en algo más amable. No lo hicieron. No intentes venir. Ni siquiera fue la crueldad lo que me golpeó primero. Fue la eficacia. 7 frases habrían sido misericordia, una excusa, una mentira sobre falta de espacio o nuevas costumbres, pero esto era precisión, intención, una borradura limpia hecha con una sola frase. Doblé la carta despacio, con el pliegue marcado. La deslicé en el bolsillo del abrigo sin pestañear, porque ya no era la chica que ella recordaba. No más. Debió de pensar que me derrumbaría, que llamaría, que suplicaría tal vez, que preguntaría qué había hecho, que intentaría deshacerlo. Pero esa parte de mí se secó hace años, más o menos cuando dejé de esperar que se diera cuenta cuando tenía éxito. Subí al coche, arranqué el motor, me quedé allí sentada un rato, escuchando el zumbido del ventilador de la calefacción y el latido de mi propio pulso en el cuello. Entonces sonreí, apenas, porque lo que ella no sabía, lo que ninguno sabía, era que su pequeño viñedo seguía viviendo gracias a mi crédito. Y hay deudas que no desaparecen solo porque finjas que alguien ya no es de tu familia. Hay deudas que vencen. Y yo acababa de recibir la confirmación final que necesitaba para cobrarlas. No le conté a nadie lo de la carta, ni ese día, ni al siguiente. Se quedó en el bolsillo interior de mi abrigo de lana, doblada con tanta precisión que se sentía más como un documento que como un mensaje, algo para revisar, archivar, quizá legalizar. Así de fría era. La frase se repetía en mi cabeza mientras atravesaba la semana, resonando en lugares donde no debía. Ya no es tu lugar. La oía mientras revisaba planos del proyecto del túnel de aguas pluviales en el centro, mientras respondía a preguntas educadas de funcionarios del ayuntamiento con trajes a medida que jamás habían tenido barro bajo las uñas. La oía en la cinta de correr a las 6 de la mañana, con los pies golpeando la banda como si intentara dejarla atrás. Incluso la oía mientras me cepillaba los dientes. La forma en que lo había escrito como una conclusión inevitable, no una decisión, final, quirúrgica. Sabía lo que significaba, aunque ella no lo hubiera explicado. Significaba que no pertenecía, que ya no se me consideraba parte de la unidad familiar, al menos no donde importaba, no en la Casa del Lago, no en la reunión, no cuando los demás, Bridget con sus hijos impecables y Jonathan con sus etiquetas de vino a medio hacer, posaran para las fotos del porche con tartas con banderas y fuegos artificiales de fondo. No diría nada,
Solo dejarían que se supiera. Verónica no está este año, y nadie preguntaría por qué, porque yo siempre lo había hecho fácil para no preguntar. Lo curioso es que ni siquiera había decidido si quería ir. La invitación se daba por hecha, nunca se decía. La reunión era una tradición que se movía con las estaciones, no con el afecto. Te presentabas porque se esperaba, llevabas vino y un acompañamiento. Sonreías con cortesía, luego desaparecías sin cambiar nada. Pero esta carta, esta negación de lugar, cambió algo. Había pasado tantos años construyendo una vida que no necesitara su aprobación, mudándome a Zaragoza, ascendiendo en un sector dominado por hombres que hablaban por encima de mí hasta que se lo hice imposible, comprando mi propio piso, convirtiéndome en el tipo de mujer que podía entrar en una audiencia municipal y dominar la sala con 3 palabras y un puntero láser. Nunca necesité su invitación, pero ellos sí me necesitaron. Hace años, cuando el viñedo familiar se expandía, antes de la nueva sala de catas, antes del consultor de marca, antes de las placas solares, Jonathan llamó, desesperado. Su solicitud de préstamo era débil. Necesitaban aval, crédito limpio, estabilidad. No lo dudé. Fui cotitular. Usé mi historial financiero impecable como andamio para apuntalar su sueño. Nadie dio las gracias. Solo asumieron que haría lo que siempre hace la hija mayor, cargar con el peso y luego desaparecer de la foto. Aquella noche abrí la app del banco y busqué el antiguo contrato del préstamo. Ahí estaba, aún activo, aún vinculado a mi nombre, aún mío para desmontar. Y si ya no era familia, entonces ya no les debía protección. En Zaragoza lo llaman aguante, una especie de resistencia silenciosa que no grita ni se infla, se asienta, se endurece, se construye. No me di cuenta de cuánto había acumulado hasta que me fui de casa para siempre. La semana después de la carta, estaba en la obra, con las botas plantadas en tierra mojada, observando cómo los pilotes de acero se hundían en el suelo. El viento del Ebro cortaba la chaqueta, pero no me inmuté. Había pasado la última década trabajando en proyectos que durarían más que la memoria de la mayoría. Puentes, pasarelas, sistemas de control hídrico, cimientos pensados para resistir. Y en esos 10 años, mi madre no vino ni una vez. Sabía dónde estaba. Al principio le mandaba postales, actualizaciones, incluso entradas para la inauguración cuando terminamos el intercambiador del Anillo Sur. Nada dramático, solo ramas de olivo disfrazadas de profesionalismo. Nunca respondió, ni una llamada, ni siquiera un seco gracias. Al final dejé de intentarlo, no por rencor, sino por instinto de supervivencia. Solo puedes ofrecer tantas partes de ti antes de empezar a vaciarte. Pero eso no significaba que dejara de construir. Allí, entre hormigoneras y banderines topográficos, no era la chica que quedaba fuera de las fotos familiares. No era la opción secundaria, la ocurrencia tardía. La que siempre venía después de la conveniencia era la que mandaba, la que firmaba las modificaciones de obra, la que detectaba fallos estructurales que otros pasaban por alto. Yo era la razón por la que se cumplían los plazos, se respetaban los presupuestos y las ciudades seguían funcionando. Y si mi madre nunca lo vio, no fue porque no fuera evidente, fue porque eligió no mirar. El equipo hizo una pausa para comer. Yo me quedé con la carpeta en la mano, revisando especificaciones mientras el ruido se desvanecía a mi alrededor. La obra se vació poco a poco, el zumbido de la maquinaria sustituido por el silencio. Fue entonces cuando hice la llamada. No a ella, a mi abogada. Llevaba trabajando con Marta desde que compré mi primer piso. Era aguda, metódica y nunca me hizo sentir que tenía que suavizar mi lenguaje para que me escucharan.
Le expliqué la situación del préstamo, mi condición de cotitular, las deudas actuales del viñedo, el hecho de que el titular principal había incumplido 3 pagos el año pasado sin avisarme. Solo me hizo una pregunta. ¿Estás preparada para desligarte? Respondí con 3 palabras. Presenta la demanda. Porque la verdad es que los cimientos no siempre necesitan refuerzo. A veces necesitan demolición. Y yo ya estaba harta de sostener algo que nunca se mantendría en pie por sí solo. Que lo descubrieran como siempre. Demasiado tarde, demasiado orgullosos para preguntar. No les debía una advertencia, me debía el corte. Empezó, como casi todo en mi familia, con una emergencia disfrazada de favor. Jonathan llamó tarde, casi medianoche, con un tono demasiado animado como para esconder el pánico que lo sostenía por debajo. «Hey, hermanita, pregunta rápida, hipotética, más o menos». Así era él. Lanzar algo imposible haciéndolo sonar como si fuera opcional. Dijo que estaban ampliando el viñedo, que este era el momento. Inversores alineados, nuevos contratos de distribución pendientes, solo necesitaban un último empujón financiero para cruzar la línea. Yo vivía entonces en un piso modesto, trabajando aún jornadas de 12 horas, sin fines de semana libres. Mi crédito era impecable. No bebía vino, no me interesaba mucho el viñedo ni la estética que perseguían, pero era familia. Y cuando Jonathan dijo, solo necesitamos una cotitular para fijar el interés, no dudé. Prometió que sería temporal, 6 meses como mucho. Luego refinanciamos, ni siquiera verás un extracto. No refinanciaron y vi cada extracto. El préstamo era sustancial, suficiente para ampliar la sala de catas, construir un pabellón para bodas y rediseñar la etiqueta con algún diseñador emergente que Bridget conocía de la universidad. No asistí a la fiesta de lanzamiento, no me invitaron. Pero la deuda me siguió. Cada trimestre recibía copias de los informes de pago, pequeños recordatorios silenciosos de que estaba atada a algo en lo que no tenía mano. Si incumplían era mi nombre, el que perseguiría a él. Banco, mis bienes, mi crédito. Me mantuve en silencio. Siempre lo hice. Ese era mi papel en la economía familiar, fiable cuando se necesitaba, invisible cuando no. Pero de pie en mi cocina, mirando la copia escaneada del documento del préstamo, lo vi de otra manera. Esto no era generosidad, era una herramienta. Habían usado mi estabilidad como andamiaje y luego retiraron la escalera cuando estuvieron lo suficientemente alto como para no verme. Saqué la vieja carpeta, etiquetada Viñedo Hayes, Acuerdo de Responsabilidad, y revisé cada página. Mi firma estaba ahí, limpia y clara, fechada, legalizada. Recordaba el día que la firmé, el olor del tóner de impresora, la forma en que Jonathan sonrió, dándome una palmada en el hombro como si acabara de hacer algo heroico. Nunca pagaron una sola consulta, nunca ofrecieron participación, ni siquiera una botella con mi nombre grabado en la etiqueta, y ahora querían que me fuera, despojada de pertenencia, pero aún cargando el peso, como una mula liberada del establo, pero aún atada al carro. Cerré la carpeta, hice otra llamada a Marta. Quiero iniciar el proceso de desvinculación formal. Quiero que desaparezca de mi nombre. No preguntó por qué, solo dijo, entendido, te envío los documentos esta noche. Y en ese momento me di cuenta de algo escalofriantemente simple. No me habían excluido de la familia, simplemente se habían olvidado de que yo seguía sosteniéndola. La documentación llegó puntual a las 9 en punto. Marta no perdía el tiempo. 3 PDFs en mi bandeja de entrada, limpios, precisos, etiquetados hasta la línea de la firma.
una retirada formal de corresponsabilidad, una declaración notarial de no implicación y una declaración jurada confirmando que no había recibido ningún beneficio económico de la ampliación del viñedo. Los revisé con mi segunda taza de café, cada párrafo otro hilo que se desenrollaba. Desengancharse de algo que una vez aceptaste sostener, aunque fuera por ingenuidad, requiere precisión. A los bancos no les importan las dinámicas familiares, les importa el riesgo. Tenía que demostrar que mi desvinculación no era impulsiva, que era necesaria, justificada y sin fisuras. El lenguaje legal era seco, impersonal. Aún así leí cada línea 2 veces. Cuando firmé, no lo hice con dudas, lo hice con claridad, tinta negra sobre papel blanco. Un límite trazado en términos legales, exigible e irrevocable. Imprimí los documentos, miré las hojas al salir de la bandeja, su calor desvaneciéndose al enfriarse en mis manos. Aún no había satisfacción, solo el latido constante de algo que comenzaba a cerrarse. Los escaneé de nuevo al sistema, los subí a través del portal seguro y pulsé «Confirmar envío». Un aviso discreto me indicó que ya estaba hecho, sin llamadas, sin advertencias, sin anuncio ceremonial. No le avisé a Jonathan, no reenvié el correo a mi madre, no monté una escena en un grupo familiar en el que no había escrito desde hacía más de un año. Simplemente actué. Lo descubrirían pronto, cuando el banco revaluara sus condiciones de pago, cuando cambiaran los términos crediticios, cuando los colchones financieros que nunca notaron empezaran a desaparecer. Eso era lo que nunca entendieron. Yo no era la ruidosa, no explotaba. No lanzaba copas de vino ni escribía mensajes larguísimos a las 2 de la madrugada pidiendo ser vista. Me movía en silencio. Y el silencio, combinado con estrategia, se vuelve afilado, limpio, quirúrgico. Me tomé libre el resto del día, no porque necesitara descanso, sino porque necesitaba quietud. Fui al jardín botánico, caminé bajo los brazos silenciosos de los plátanos, dejé que mi mente se ajustara a la ausencia desconocida del peso. El pensamiento me vino entre 2 filas de peonías en flor. Ellos me desheredaron con una sola frase. Yo devolví el gesto con una firma. Una me quitó de una reunión, la otra les quitó su red de seguridad. Construyeron una casa sobre crédito prestado, sin preguntarse nunca qué pasaría si el cimiento se marchaba. Y yo acababa de despegar mi nombre de su contabilidad. Sin llamada, sin pelea, solo desvinculación, formalizada y definitiva. Y eso lo sabía. Resonaría más fuerte que cualquier cosa que pudiera decir. Hay una foto en el pasillo de mi madre que no veía desde hace años. 4 de julio, hace 12 veranos. Toda la familia dispuesta en el porche de la casa del lago, los brazos entrelazados, sonrisas demasiado amplias, el sol entrando de lado. Todos vestían de rojo, blanco o azul, menos yo. Había llegado con una camiseta gris carbón. Era la única limpia que tenía después del viaje. Recuerdo estar de pie al borde del grupo, con el hombro inclinado justo fuera del encuadre. Aún se me puede ver si se mira con atención, media cara, la curva de una mejilla, parte de una manga. Nunca me recortaron. Simplemente no me colocaron en el centro desde el principio. Siempre fue así, presente, pero periférica, incluida en la logística, excluida de la historia, la que traía sillas extra, pero a la que no invitaban a sentarse, la que tomaba la foto y luego debía recordar mantenerse fuera de ella. Incluso de niña, la diferencia era sutil pero inconfundible. A mis hermanos les ponían apodos, Bridgie, Johnny Boy. Yo seguía siendo Verónica, formal, fija. Si hablaba era dramática, si callaba era fría.
Mi madre tenía una manera de mirar a través de mí durante las discusiones, como si escaneara buscando algo más digno de respuesta. Una vez pasé todo un día de acción de gracias lavando platos en la cocina, mientras los demás jugaban a juegos de mesa. Nadie se ofreció al ayudar, nadie notó cuando salí a caminar sola en la oscuridad. No se olvidaban de mí a propósito, no de forma deliberada, pero olvidar se volvió costumbre. Cuando me fui a la universidad no recibí un paquete de cuidados como los demás. No hubo llamadas nocturnas preguntando si estaba bien. Cuando me ascendieron por primera vez, mandé un mensaje al grupo. No respondió nadie. Dejé de enviar actualizaciones después de eso. No fue una ruptura, fue una hemorragia lenta. Y aún así, seguía presentándome. Cumpleaños, festividades, emergencias ocasionales. Cada vez me decía que quizá ese año sería diferente. Quizá preguntarían por mi trabajo, quizá alguien diría que estaba orgulloso. En cambio, me convertí en la que asumían que se adaptaría, que cambiaría sus planes, que conduciría los kilómetros extra, que firmaría el préstamo y luego guardaría silencio. Era fiable como lo es un mueble, útil, presente, dada por sentada. La casa del lago siempre fue lo peor. El entorno no ayudaba, demasiadas sombras bajo las luces del porche, demasiados silencios disfrazados de tradición. Ahí fue donde apuntó la carta, no solo para excluirme de una celebración, sino para reescribir la historia, como si nunca hubiera formado parte de ella, como si siempre hubiera estado justo fuera del encuadre. Y la verdad es que así fue. Pero ahora, por primera vez, no intentaba volver a entrar. Estaba planeando otra cosa, algo que no verían venir, porque después de años observando desde los márgenes, había aprendido exactamente dónde estaban los puntos de presión. Y ya no pensaba quedarme callada. Después de la carta, no llegó nada, ni seguimiento, ni aclaración, ni un mensaje torpe para suavizar el golpe, solo silencio, denso e intencionado. Los días se alargaban. En el trabajo respondía correos, dirigía revisiones de obra, aprobaba permisos. Por la noche cocinaba para una sola, tomaba té junto a la ventana, doblaba el mismo jersey 2 veces. La rutina evitaba que el silencio se acercara demasiado. Pero seguía ahí. No era el silencio del malentendido, sino el que viene después de una decisión ya tomada, el que te reta a reaccionar. Seguí esperando a que alguien rompiera filas. Bridget siempre había sido el colchón. Dulce, demasiado conciliadora, aficionada a los mensajes neutrales sobre la armonía familiar. Casi esperaba que llamara, con voz baja y vacilante, con alguna versión diluida del mensaje de mamá. Algo como: «Está estresada, ya sabes cómo se pone». Pero Bridget no dijo nada. Tampoco Jonathan, aunque siempre había sido el que llamaba cuando necesitaba algo. Ni una palabra, ni siquiera una broma sobre echar de menos mi ensaladilla, o que probablemente me estaba ahorrando el drama de este año. Esperé 7 días. Al octavo, reservé la cabaña. No en la casa del lago, por supuesto. Al otro lado del agua, lo bastante lejos para no ser vista a menos que alguien buscara, y lo bastante cerca para que se notara si lo hacían. Era un alquiler privado, en altura, moderno pero discreto. Terraza envolvente, 2 chimeneas, espacio para 10 personas. El tipo de lugar que reservas cuando quieres estar sola o muy deliberadamente no estarlo. Invité a amigas que no veía desde hacía demasiado, compañeras de universidad, antiguas colegas, una pareja de mi gimnasio de escalada que había pasado por sus propias rupturas familiares. Sin explicaciones, solo un mensaje grupal con las fechas y una foto del lago. Las respuestas llegaron rápido. «Cuenta conmigo, ya compré el billete. ¿Qué llevo?».
En ese grupo no había lazos de sangre, ni apellidos compartidos, ni recetas heredadas, pero sí había pertenencia, y me di cuenta de que eso era suficiente, más que suficiente. Empecé a montar otro tipo de reunión, una sin papeles que interpretar ni tradiciones que pisar con cuidado, una en la que no tenía que silenciarme para ser bienvenida. Mientras los sí se acumulaban, imaginaba la casa del lago al otro lado del agua. La veía en mi mente, las mismas contraventanas descoloridas, el mismo columpio que chirriaba en el porche, las mismas sonrisas forzadas tras fuegos artificiales baratos y hamburguesas quemadas. Y este año, por primera vez, no sería parte del fondo. No estaría esperando a que alguien me viera. Estaría al otro lado del lago, rodeada de personas que ya lo hacían. Y cuando llegara el momento, no tendrían que preguntarse si iba a ir. Ya habría llegado, solo que no de la manera que esperaban. La cabaña se alzaba sobre una cresta frente al agua, de líneas limpias y paredes de cristal, como si no tuviera nada que ocultar. Desde la terraza podía ver el otro lado del lago, el pequeño embarcadero blanco, el mástil, el tejado inclinado de la casa familiar. Familiar, encogida por la distancia. Llegué 3 días antes. Llevé comida, sábanas, flores frescas para la mesa. No para aparentar, solo porque quería que el espacio se sintiera vivido antes de que llegaran los demás. Desempaqué despacio. Coloqué las tazas en el armario, dejé leña junto a la chimenea, doblé toallas de más. Había una quietud en el lugar que se sentía ganada, sin suelos que crujieran, sin fantasmas rondando en las paredes. Los primeros invitados llegaron al atardecer del viernes. Casey y Lee, viejos amigos de mi primer trabajo tras la universidad, ahora casados, llenos de risas estruendosas y palabras suaves de consuelo. Nos abrazamos en el porche como si no hubiera pasado el tiempo. «Te veo bien», dijo Casey mirándome, descansada. Sonreí con eso. Descansada no era una palabra que hubiera oído en años. Para la tarde del sábado ya habían llegado todos. El equipaje se acumulaba junto a la entrada. Alguien abrió vino y empezó a sonar música desde un altavoz pequeño junto a la isla de la cocina. No era un caos, era calidez. Las risas salían en oleadas suaves. La casa se adaptó a la gente que la habitaba como si hubiera estado esperando. No hablamos de la carta, no se los había contado, no directamente, pero sabían que algo había cambiado. Lo notaban en cómo me movía por el espacio, medida, sin prisa, sin esperar aprobación, sin pedir permiso. Jugamos a las cartas, cocinamos de más, nos sentamos bajo mantas en el porche mucho después de que el sol desapareciera tras los árboles. Alguien contó una historia sobre un ex que desapareció después de 4 años. Otra persona confesó que había dejado la cena de acción de gracias de su familia a mitad y conducido 2 comunidades sin parar. Y cuando surgía el tema de la familia, nadie desviaba la mirada. En esa cabaña no había interpretaciones, no había viejos papeles que retomar, solo presencia, compañía elegida. El domingo por la mañana me puse al borde de la terraza con el café y observé la casa del lago al otro lado del agua. Era temprano, tranquilo, algunos coches en el camino, ningún movimiento en el embarcadero. Desde aquí parecía una postal, pintoresca, pulida, pero yo conocía el interior. Conocía el silencio que habitaba esas habitaciones, las miradas de reojo, las conversaciones forzadas, el rechazo cuidadosamente doblado que llegaba en forma de carta y una firma. Bebí un sorbo de café y me giré, dándole la espalda a la vista.
Detrás de mí, alguien preparaba tortitas, otra persona colocaba las tazas. Ya no necesitaba la casa del lago. Había construido algo mejor y esta vez estaba completamente dentro del encuadre. Ocurrió justo después del mediodía, el 4 de julio. El sol había subido alto, reflejándose en el agua con destellos cortantes. Estaba de pie en el embarcadero detrás de la cabaña, con las sandalias en la mano, las tablas cálidas bajo mis pies. El lago estaba quieto, de esa quietud que contiene la respiración. Al otro lado del agua, la casa familiar empezó a moverse. Primero se vio actividad en el porche, sillas plegables colocadas en su habitual semicírculo, una nevera arrastrada hacia afuera, voces infantiles, agudas y lejanas, derramándose en el aire. Luego aparecieron las siluetas que conocía más por forma que por detalle: el marido de mi hermana con su gorra de béisbol, Jonathan con su inseparable sudadera del viñedo, mi madre con su sombrero de ala ancha, señalando hacia la barbacoa. Era como ver un ensayo. Mismos diálogos, misma disposición, la representación anual de la unidad. Subí al bote de remos, solté la cuerda y dejé que el lago me llevara. No remaba rápido, solo movimientos constantes y controlados, los remos abriendo caminos limpios en el agua. No me dirigía hacia ellos, no directamente. Mi trayecto me llevaría frente a la casa, a una distancia cortés, lo bastante cerca para ser vista, pero demasiado lejos para que las voces llegaran. A mitad de camino lo sentí, mirada sobre mí. No giré la cabeza, no saludé, solo seguí remando, pero en mi visión periférica capté el leve cambio. Un cuerpo detenido a medio paso, alguien ajustándose las gafas de sol. Mi madre, tal vez, inmóvil junto a la barandilla con la mano suspendida sobre el brazo de una silla. No me esperaban, eso era evidente. Para ellos yo debía desaparecer en silencio, absorber la carta como si fuera culpa, dejarla sentarse en el estómago pesada y definitiva. Ese era el patrón antiguo, el silencio confundido con obediencia. Pero no estaba allí para enfrentar. Estaba allí para existir, y la existencia, cuando es negada, se convierte en una forma de desafío. Pasé remando sin alterar el ritmo. El bote avanzaba como una respiración. Desde la orilla los imaginaba susurrando. ¿Era Verónica? ¿Está alojándose aquí? ¿Ha traído gente? No respondí. No estaba allí para ser interrogada. Al llegar al otro embarcadero, Casey me esperaba. Me ayudó a atar la cuerda. Me pasó una toalla para el sudor de la frente. ¿Te vieron?, preguntó. Asentí una vez. Me vieron. Caminamos de vuelta a la cabaña en silencio. Un silencio sin tensión, solo comprensión. Más tarde esa tarde, mientras los fuegos artificiales empezaban a estallar levemente a lo lejos, me senté en la terraza con un vaso de agua con gas y miré el cielo. Detrás de mí, la risa flotaba desde la cocina. Al otro lado del lago, las luces del porche parpadearon. Dos mundos, uno encogiéndose, otro expandiéndose, y por primera vez en mi vida no intentaba unirlos. Estaba construyendo mi propia orilla. La llamada llegó el lunes por la mañana. Estaba cortando fruta en la cocina, la luz del sol entrando a raudales por los ventanales, el sonido de alguien poniendo a Nina Simone de fondo, muy bajito. El móvil vibró sobre la encimera y vi el número antes de contestar. Prefijo de mi ciudad natal, desconocido pero no ajeno. Respondí sin dudar. «Señorita Hayes», dijo la voz, educada pero seca. «Le habla Natalie del banco First Agra. Llamo con respecto a la cofirma del préstamo de ampliación del viñedo Hayes». Hubo una pausa, leve pero calculada. Dejé que la llenara. Debido a su desvinculación formal del acuerdo, el préstamo ha activado una cláusula de incumplimiento en los términos del contrato.
Los titulares principales serán notificados hoy. Queríamos confirmar que esta acción fue autorizada y comprendida. Lo fue. Comprendido, respondí con calma. Confirmado. Otra pausa. Gracias. El banco se pondrá en contacto si surgen novedades. Colgó ella primero. Dejé el teléfono junto al bol de melocotones. Ese fue el momento. El detonante. La acción que había tomado en silencio había salido a la superficie y ahora la onda se expandiría. Al otro lado del lago, en alguna parte de esa vieja casa con contraventanas que crujían y sillas descascaradas en la terraza, Jonathan recibiría la llamada. Tal vez aún estaría lidiando con la resaca de vino barato y costillas pasadas. Tal vez mamá estaría con su segundo café, contemplando su reino de negación, pero el reino acababa de ser grabado. Cuando construyes tu imperio sobre andamios prestados, aprendes rápido lo que ocurre cuando se retira el apoyo. No sentí triunfo, no sonreí, simplemente cubrí la fruta con un paño de cocina y salí al porche. Los demás seguían despertando poco a poco, estirándose, tomando café, saludando la mañana como si les perteneciera. Casey leía en los escalones, Lake preparaba el desayuno en la mesa larga. Todo aquí se movía con suavidad, con intención, como debía ser. El lago estaba como el cristal otra vez, calmo y extenso, pero podía sentir el cambio en el aire. La tensión por fin había cambiado de bando, llamarían, eso lo sabía. El silencio no duraría para siempre, no cuando hay dinero de por medio, no cuando el riesgo toca algo real, y cuando llamaran yo no respondería, porque no escribieron cuando era personal, solo ahora con las consecuencias encima intentarían hablar, pero yo ya había hablado, con papeles, con retirada, con una sola acción irreversible, y el eco de esa acción hablaría más fuerte que cualquier disculpa posible. La primera llamada llegó justo después del mediodía. Jonathan. Dejé que sonara hasta el final, sin mensaje. Solo silencio al otro lado, como si el simple acto de llamar fuera un anzuelo, una forma de reiniciar el reloj hasta antes, hasta cuando yo aún era la que contestaba al segundo timbrazo, por muy inoportuno que fuera, cuando sabían que respondería porque tenía miedo de no hacerlo. Ya no. La segunda llamada llegó una hora después. Bridget, esta vez, su nombre parpadeando en la pantalla como un recuerdo. Casi podía oír el tono nervioso que usaría, cómo alargaría las palabras con preocupación sin llegar nunca a decir la verdad. No toqué el teléfono. Al final del día, tenía 3 llamadas perdidas y 2 mensajes de voz, ambos en blanco, como si hubieran empezado a hablar y no encontraran las palabras. Hice capturas de pantalla de cada uno, sin motivo, solo instinto. Había aprendido a documentar cuando el peligro era silencioso, pero creciente. A la mañana siguiente empezaron los mensajes. De Jonathan. «Hey, tenemos que hablar. ¿Puedes llamarme cuando puedas?» De Bridget. «¿Hiciste algo con el préstamo? Mamá está muy alterada. Por favor, contesta». Los leí sin reaccionar. Los guardé todos. Porque esa es la cosa con las consecuencias. Solo parecen repentinas para quienes no estaban prestando atención. Ninguno preguntó por qué. Ninguno ofreció una disculpa. Solo querían que todo se arreglara, que se reparara, que se deshiciera, como si no hubiera llevado esa carta en el bolsillo del abrigo durante una semana, como si no la hubiera leído y releído hasta que la tinta empezó a desvanecerse, como si mi decisión no hubiera sido construida con la misma precisión que le dedico a cada estructura que toco. El martes mi madre rompió por fin su silencio, un mensaje, 4 palabras. Deberíamos hablar de esto. No, lo siento. No, nos equivocamos. Solo una orden disfrazada de conversación. No respondí. Esa noche me quedé en el embarcadero con un vaso de agua y miré su porche al otro lado del lago.
Las luces estaban encendidas, se veían sombras moviéndose detrás de las cortinas. Me pregunté cómo sería ahora el ambiente allí, si susurraban, si se culpaban, si empezaban a darse cuenta de que hay límites que no avisan. Detrás de mí la risa flotaba desde la cabaña, un juego de mesa, alguien soltando una broma, música sonando suavemente desde un móvil. Estaba rodeada de personas que no querían nada de mí más que mi presencia, y al otro lado del agua estaban quienes habían dado por sentada la única cosa que ya no tenían, mis ganas de cargar con su peso. Ahora lo intentaban, llamando, escribiendo, alcanzando, pero ya era tarde, y lo único que encontraban era la fría verdad de mi silencio. Bridget lo intentó de nuevo a la mañana siguiente. Esta vez dejó un mensaje de voz. Su voz era pequeña, con ese tono que usaba cuando intentaba no incomodar a nadie. Bordes suaves, entonación ascendente, como si tuviera miedo de pisar algo frágil. Hola, Verónica. No sé si estás recibiendo esto. Yo solo... Creo que esto se nos ha ido un poco de las manos. Mamá está muy estresada. Jonathan está como loco con el banco. No sé exactamente qué pasó, pero quizá podríamos hablar. Solo dime algo. Lo escuché 2 veces, luego lo borré. No había ira en su mensaje, ninguna confrontación, solo la súplica de siempre por paz, envuelta en una petición callada de marcha atrás. Pero la paz había sido un acuerdo unilateral durante años. Yo la mantenía, ellos la rompían. Yo sostenía, ellos soltaban. Yo daba, ellos esperaban. No oí responsabilidad, solo la suposición de que una vez más sería yo quien lo arreglara todo. Los mensajes de Jonathan eran menos medidos. Primero, tenemos que arreglar esto. No puedo permitir que el préstamo quede marcado ahora. Afecta todo. Después, esto está haciendo daño a más personas que solo a mamá. Eso me hizo detenerme. Más personas que solo mamá, como si el dolor de ella fuera un hecho asumido, como si el mío nunca hubiera existido. Ahora estaban desesperados, cada mensaje más urgente que el anterior, pero ninguno ofrecía lo único que podría haber importado: reconocimiento, no del préstamo, no de la carta, no de los años que pasé sosteniendo en silencio su mundo mientras ellos fingían que yo ni siquiera estaba en la sala. Necesitaban mi firma cuando les convenía. Ahora sin ella veían cómo la estructura empezaba a inclinarse. No me regodeé. Ese no era mi idioma. Documenté, observé, recordé, porque esto no iba de venganza, iba de exactitud, de negarme a seguir siendo el freno de emergencia familiar, accionado solo cuando todo se desviaba, culpada por el latigazo cuando por fin se detenía. Esa tarde bajé al lago con mi cuaderno y me senté bajo un pino que se inclinaba hacia el agua. El viento era suave. Una barca pasó a lo lejos, su motor tenue y constante. Escribí sus mensajes palabra por palabra, no para atraparlos, sino para recordarme el patrón. Incluso ahora, en su incomodidad, se acercaba no para reparar, sino para reanudar. Y yo no iba a reanudar nada. Bridget siempre había tenido buenas intenciones, Jonathan solo las suyas. Y mi madre, ella siempre significó el silencio. Pero yo significaba esto: la retirada, la pausa, la negativa a responder cuando la llamada llegaba demasiado tarde y los términos ya no eran míos para aceptar, que se queden en la quietud en la que yo viví, que sientan el precio del borrado, porque ahora el silencio les pertenece a ellos. Llegó un jueves al atardecer, justo después de que el sol bajara lo suficiente como para dejar largas franjas doradas sobre el agua. Una llamada, sin mensaje esta vez, luego una segunda, después un mensaje de ella. Verónica, tenemos que hablar. Sin puntuación, sin saludo.
Solo esas 5 palabras, rígidas y ajenas, como alguien intentando sonar neutral, pero olvidando cómo funciona el tono. Lo leí una vez, bloqueé el teléfono y lo dejé boca abajo. Durante horas no llegó nada más, ni aclaración, ni disculpa. Solo ese mensaje, flotando solo en la oscuridad como una bengala lanzada demasiado tarde. Era su primer contacto directo desde la carta. Semanas de silencio rotas no por reconocimiento, sino por necesidad, porque ahora era real. El banco había llamado, el préstamo había cambiado, la red de seguridad había sido cortada, y yo lo había hecho en silencio. Legalmente, irrevocablemente. Preparé té, me senté en el porche y observé el lago. Su casa, al otro lado del agua, estaba ahora a oscuras. Las luces del porche apagadas, sin risas, sin movimiento. La quietud allí parecía más densa que de costumbre. No era reposo, era vacío. El mensaje no era realmente sobre mí, nunca lo fue. Era sobre el viñedo, el préstamo, las consecuencias. Tenemos que hablar. No, lo siento. No me equivoqué. Solo una citación, como si aún siguiera bajo su mando. Como si años de desprecio pudieran resolverse con una frase escrita con prisa. Nunca se le dio bien reparar. Su autoridad se construía sobre la suposición, sobre la idea de que ser madre significaba no tener que explicarse. Cuando éramos pequeñas, su silencio era una sentencia. Sabías que habías hecho algo mal, no porque te lo dijera, sino porque se volvía fría. Y luego, eventualmente, se descongelaba, no con palabras, sino con gestos, un plato dejado en la mesa, un trayecto ofrecido, no pedido, el perdón disfrazado de amnesia fingida. Entonces funcionaba, pero yo ya no era esa niña. Era una mujer que había pasado su vida adulta dominando cálculos de carga, soportando pesos que otros no entendían. Sabía distinguir entre el estrés que se podía gestionar y las estructuras que ya habían colapsado. Esto no se podía reparar. Era el resultado de años de desequilibrio finalmente medidos. No respondí. El silencio que siguió no fue incómodo, fue intencionado, fue estructura, fue mío. En algún lugar al otro lado del lago la imaginaba de pie en la cocina, con el móvil en la mano, esperando a que aparecieran los puntos debajo del mensaje, esperando la respuesta que siempre había llegado. Pero esta vez no hubo puntos, no hubo respuesta, solo quietud y la silenciosa comprensión de que ya no llamaba a una hija, llamaba a alguien a quien había borrado. Y yo había aceptado la corrección. No respondí, ni entonces, ni nunca. Su mensaje quedó sin leer durante horas antes de que volviera a bloquear el teléfono y lo dejara sobre la encimera de la cocina. El brillo de la pantalla se desvaneció, dejando la habitación a oscuras salvo por el suave zumbido del frigorífico y el ocasional crujido de la casa asentándose. El silencio fue deliberado. Fue una declaración más fuerte que las palabras, porque a veces la respuesta más contundente es no responder. No quería discutir, no quería explicar, no quería reabrir heridas selladas con tinta fría y firmas legales. Había un extraño poder en la negativa, una calma que decía, esto termina aquí. Esa noche le envié un mensaje a Marta, simple, sin emoción, sin explicación, solo, por favor, comienza a documentar toda la correspondencia. Esto ya es un asunto legal. Ella respondió de inmediato, profesional y firme. Entendido. Prepararé un expediente completo para posibles procedimientos. Me recliné en la silla, mirando al techo. Años de cargar con pesos no expresados parecían más livianos de algún modo, no desaparecidos, sino redistribuidos, devueltos.
Me di cuenta de que el silencio no era ausencia, era protección. A la mañana siguiente revisé de nuevo llamadas y mensajes, esta vez organizándolos en carpetas. Imprimí todo: extractos bancarios, la carta de mi madre, mensajes de texto, correos electrónicos, los papeles de la retirada. Cada documento era un ladrillo en un muro que estaba construyendo a mi alrededor. No estaba enfadada, no estaba amarga, era precisa, clara, inquebrantable, del tipo de fuerza que no ruge, pero se mantiene firme. Más tarde ese día apareció un mensaje en mi teléfono de un número desconocido, un mensaje del departamento legal del banco. Habían recibido toda la documentación. El caso estaba activo. Respiré despacio. Ya no era algo personal, era procedimiento. Y eso fue un alivio, porque cuando el ruido se calma, lo que queda es la verdad. Y la verdad no necesita disculpas, solo necesita reconocimiento. Me serví un vaso de agua, caminé al balcón y miré el horizonte de la ciudad. El viento era suave, el mundo seguía girando. Me sentí firme, porque a veces las victorias más silenciosas son las que se libran con papeleo y paciencia, no con rabia, sino con determinación, no con espectáculo, sino con certeza. Había tomado mi decisión y estaba de pie al otro lado de ella. El aire de la mañana era fresco, de esos que agudizan los sentidos y despejan la niebla de la mente. Salí justo cuando el sol comenzaba a pintar el cielo con suaves tonos naranjas y azules pálidos. El lago se extendía ante mí, calmo, vasto, inmutable. Su superficie reflejaba el cielo, lisa como el cristal. Llevé mi café al borde del embarcadero y me senté, dejando que mis pies colgaran justo sobre el agua. La madera estaba fría bajo mis palmas, firme y confiable. Observé cómo un solo pato deslizaba silencioso, dejando ondas que se desvanecían rápido en la quietud. Detrás de mí, la cabaña despertaba. Voces llegaban desde la cocina, el tintineo de platos, el calor de la vida desplegándose sin drama. Al otro lado del agua, la casa familiar reposaba en silencio, sombra bajo pinos altísimos. Sus ventanas captaban la luz temprana, brillando débilmente como estrellas lejanas. Podía imaginar los sonidos conocidos, el golpe de los platos, las risas, las viejas historias contadas con entusiasmo cansado. Pero esos eran ruidos de un mundo del que me había alejado. No los odiaba, no ya. Sentía algo más callado, aceptación, la sensación de que los lazos que me unían se habían desgastado más allá de la reparación, pero que otros nuevos se tejían, no de sangre, sino de elección. Recordé todos los años que intenté encajar, ganarme su aprobación, ser la hija que importaba. Recordé los silencios, las miradas de reojo, el peso de ser invisible a plena vista. Y ahora allí estaba, en mi propia orilla. Di un sorbo lento al café, el calor extendiéndose por mí como una promesa. Al lago no le importaba el drama familiar. Solo respondía a lo que lo tocaba: viento, lluvia y sol. Aceptaba todo y seguía adelante. Esa mañana me di cuenta de que yo era igual. El bote amarrado cerca se mecía suavemente en el agua, esperando. Me levanté y desaté la cuerda, deslizándome dentro con calma deliberada. Los remos descansaban en sus cierres, fríos pero familiares. Me impulsé y empecé a remar, cada brazada constante, medida. El ritmo se asentó en mis músculos, sincronizándose con mi respiración. Cuanto más me alejaba de la orilla, más amplio se hacía el mundo. No estaba escapando, estaba llegando. Pasé el embarcadero familiar.
Miré atrás una vez, la casa familiar encogiéndose, un punto entre los árboles, sin ira, sin arrepentimiento, solo una comprensión tranquila. Ya no intentaba pertenecer a algo que nunca me sostuvo realmente. En cambio, estaba construyendo lo mío. Y esa mañana, sobre el agua, con el sol calentando mi espalda y el lago extendiéndose infinitamente delante, sentí que el peso se levantaba. Los lazos deshechos, el futuro sin amarras y finalmente libre. El correo llegó justo después del mediodía un martes. El asunto era clínico, sin adornos, sin florituras, actualización del estado del caso de fraude. Miré la pantalla. Las palabras se desdibujaban ligeramente mientras el peso del momento se asentaba sobre mí. El banco había completado su investigación. Mi reclamación había sido comprobada. Las retiradas se consideraron no autorizadas según los términos del préstamo. El acceso de Marcus fue revocado permanentemente. Leer esas palabras se sintió extraño, no triunfal, no victorioso, solo definitivo. Tenía lo que necesitaba, la confirmación fría y dura de que la verdad estaba de mi lado. El correo detallaba los siguientes pasos: opciones legales, restitución, información de contacto para la policía si decidía presentar cargos. Deslicé el texto despacio, absorbiendo el lenguaje estéril. No reenvié el mensaje a nadie. No hacía falta. El sistema había hablado. El registro era claro. Imprimí el correo, hice agujeros en el papel y lo deslicé en la última ranura de la carpeta sobre mi escritorio. Esa carpeta, llena de registros de transacciones, mensajes y reportes, había dejado de ser solo evidencia. Era un libro de cuentas, de mi resolución silenciosa, un testimonio del poder de la paciencia y la precisión. Cerré la carpeta con cuidado y me recosté en la silla. Afuera la ciudad seguía su curso. Los coches pasaban zumbando, la gente se movía por las aceras y el cielo cambiaba de un gris pálido a un azul suave. Dentro sentía una quietud casi sagrada. La lucha había terminado, no con ruido ni furia, sino con hechos. Pensé en Marcus, sentado en algún lugar, intentando reescribir la historia en su cabeza, buscando excusas que ya no tenían peso. Pero no me detuve allí. Esa parte no era mía, había hecho mi parte, y ahora era momento de dejar ir. A la mañana siguiente fui al banco para cerrar la cuenta por completo. La sucursal estaba tranquila, escondida en una esquina de un centro comercial conocido. El cajero sonrió cortésmente, sin hacer preguntas. Firmé los documentos, finales con manos firmes. La cuenta desapareció, como una puerta cerrándose suavemente tras de mí. Al salir, la luz del sol golpeaba el pavimento de manera diferente, más clara, más libre. Respiré profundamente. Esto era más que un cierre financiero, era emocional, un límite trazado en tinta y papel, un capítulo finalmente cerrado. Y mientras conducía a casa con las ventanas bajadas, el viento colándose entre el silencio, supe que algo había cambiado. Ya no estaba atada al pasado. Ya no cargaba con pesos que no me correspondían. Estaba sobre terreno nuevo, sólido, inamovible y completamente mío. Pasaron semanas después de cerrar la cuenta. La vida se asentó en un ritmo que se sentía extraño pero bienvenido, constante, sin el peso de viejas deudas dichas o no. La carpeta ahora vivía en el fondo de mi archivador, etiquetada simplemente Archivo Personal. Ya no la necesitaba sobre mi escritorio. No era un trofeo, era un registro. Un recordatorio de lo que ocurre cuando dejas de encogerte para caber en un espacio que no fue hecho para ti. Me encontraba más a menudo en el balcón, donde la ciudad se extendía bajo mí. Torres de cristal, calles entrelazadas, gente moviéndose con propósito. A la ciudad no le importaba el drama familiar ni las deudas, solo avanzaba.
Una noche preparé té y me senté allí afuera, el aire fresco, con un ligero aroma a lluvia. El mundo parecía más grande, las posibilidades más amplias. Pensé en la mujer que fui al principio de todo, la hija silenciosa que buscaba aprobación, dispuesta a cargar el peso en silencio. No había desaparecido, pero había cambiado, se había endurecido, había aprendido. No sentía amargura, sentía soberanía. En un mundo que pide a las mujeres que se encojan, que toleren, que pasen por alto, yo había elegido otro camino. No confrontación, sino claridad. No furia, sino precisión. La fuerza tranquila que había hervido bajo mi piel todos esos años se había convertido en un cimiento, uno que construí yo misma, uno que nadie podía desmontar. Los amigos de la reunión llamaban ahora con más frecuencia. Llegaban invitaciones a cenas, excursiones, fines de semana informales, personas que me veían tal como era, con defectos, cicatrices y todo. Me di cuenta de que pertenecer no tenía que venir con un apellido o una historia compartida. Podía crearse, elegirse. Una noche hojé un cuaderno nuevo, con páginas en blanco esperando. El pasado no estaba borrado, estaba doblado cuidadosamente detrás de mí. Delante, una historia sin escribir. Cerré el cuaderno con una pequeña sonrisa asomando en mis labios. Las notificaciones en mi teléfono aún sonaban suave de vez en cuando. Actualizaciones rutinarias, comprobaciones de saldo. No por sospecha, sino por intención. Un recordatorio silencioso de que la vigilancia es un don, no una carga, porque había aprendido la dura verdad. La confianza es preciosa, pero los límites son necesarios. Y ya no era yo quien cargaba con el costo del olvido, era yo quien recordaba por completo, sin disculpas, y en mis propios términos. El capítulo estaba cerrado. El cimiento era nuevo y el futuro mío para construir.